Buenos días, señora Daniela Fariña. Franco Bastián de Radio 12 la saluda. ¿Cómo les va, che? Bien, Qué bien, un lindo placer. ver con esta radio en Entre Ríos. Me vuelvo loca. Hola, buen día, ¿qué tal? Hola, Sonia, un gusto. Acá Gracias, Dani, entonces. Y igualmente. queríamos saber el tema del cannabis. Si bien aún sigue siendo renegado por parte del Estado y un poquito también el desconocimiento de mucha gente. ¿A qué se debe? Está bastante inducido mediante estos medios de comunicación y medios de administración de la información dentro de la salud y responde a intereses. Hablamos recién de tigre, de los frutos, de cómo cambia la manera de cultivar a lo largo del tiempo y de relacionarnos con la tierra, y el cannabis es un símbolo de eso. Siempre se habla con mucho mito detrás de esa planta, ¿no? Yo no sé qué piensan ustedes, Pero si detrás, fuman, si consumen algún aceite, si saben de los efectos, o conocen a alguien. bueno, lo que sí hemos empezado a ver en esta zona son los aceites de cannabis. Ajá. Que se empezó a ver cada vez más. Pero ya el consumo de cannabis se ha escuchado muy poco por esta zona. Y es como si Mira fuese vos. estar renegado, ¿no? Ese miedo de que qué dirán los demás. Bueno, sí, porque hay una mirada tabú sobre algunas sustancias, pero está construida, ¿no? Por eso, por un lado, plantear que la salud es un concepto integral, ¿no? Según el mismo órgano internacional que regula al resto de los países, se ha planteado que la salud integral es el estado de bienestar físico, mental, emocional, social y espiritual, pero también ambiental de una persona, en relación con su contexto, sus vínculos y su capacidad de ejercer derechos y tomar decisiones sobre su propia vida. O sea que cuando hablamos de cannabis medicinal, está incluido ahí todo este concepto de cannabis recreativo también, ¿no? Porque forma parte de la soberanía sobre el propio cuerpo y este bienestar integral que incluye a emocional y a lo social y la inclusión en la forma de relacionarnos. Claro, pasa que hay El mucho problema, desconocimiento de la diferencia entre el entretenimiento del cannabis que está mezclado con otras cosas para que dé toda claro, esa... pero es alimentar ese prejuicio, pensar que no, bueno, Claro, pero por eso hay un digo, cannabis que se habilita y otro que no. ¿Por qué el alcohol no tiene esa discusión si no tiene ningún uso terapéutico el alcohol? No existe un alcohol bueno y un alcohol malo. Es el alcohol, no sí, está prohibido, ¿no? Y no. el alcohol te mata, el alcohol realmente mata, Lo genera mismo, muchísimos daños. lo mismo que el cigarrillo. Sin embargo, el daño que produce, ¿no? Y se siguen vendiendo, se siguen publicitando y las grandes industrias del cigarrillo siguen sumando cada vez más caudal de dinero para ellos. Exacto, bueno, por eso tiene que ver con el lobby y cómo han impregnado en los medios de comunicación los intereses de estas empresas. En los años 30, el cannabis ocupaba la industria del algodón de hoy, pero fue reemplazado por una decisión de Estados Unidos que tenía que ver con una cuestión netamente económica, pero también después, en los años 70, mucho después, empezaron a encontrar un enemigo político dentro de esta sustancia, ¿no? Hubo un proceso de muchos años, imagínense, donde el cannabis estuvo vinculado a movimientos de resistencia, o especialmente los que más lo han estudiado y administrado son comunidades negras en Estados Unidos, los yaceros, los vinculados a la música más maravillosa de Estados Unidos, y por eso ese país se plantea una reparación histórica donde la administración del cannabis debería estar en sus manos, ¿no? Igual es un país que lo ha legalizado mucho antes que Argentina o que otros países. Es raro porque Israel también tiene el cannabis legal, y si vamos a Jujuy vemos que Morales fue el primero que administró y que pudo industrializar esto que estamos hablando, y que también es de derecha. O sea que hay una cuestión que es rara, que es que la derecha puede y los pobres y la izquierda y el pueblo siempre es el que no. Exacto. Pero acá también no es más rentable de que en algunas manos solamente quede ese negocio. Hay un interés obviamente económico, y detrás de toda la prohibición siempre se encuentra esta mirada de clase, ¿no? Y es también de género, pero en este caso encontramos también un adultocentrismo. El cannabis está totalmente
contraindicado en la adolescencia porque no tienen las herramientas y porque están en pleno desarrollo, porque se supone que a esa edad no deberían tener el nivel de estrés que necesita urgente adormecer el dolor o estimular otro tipo de formas de vincularse con la realidad. Lo cierto es que la mayoría de los adolescentes que consumen terminan consumiendo prensado o de una manera muy clandestina, Claro, bueno, mientras los adultos no. Lo mismo pasa con las cuestiones de clase. La gente que es muy humilde consume calidades terribles, daña sus pulmones, y la gente rica no consume las mejores calidades. Por lo menos ahora ya se dejó de perseguir, y por eso escribí este artículo, porque en junio hubo una absolución de una persona que tenía Reprocan y que le habían hecho un allanamiento y que estaban persiguiendo su consumo. Entonces se sentó por lo menos un nuevo precedente donde se reconoce el derecho de los consumidores, de los usuarios, a cultivar sus propias plantas, a tener su medicina. Y bueno, quiero explicarles por qué es medicina. Ya les conté que estuvo prohibido, ¿no? Y que estuvo prohibido también en los años 70 por Estados Unidos y por considerarla totalmente política la droga, porque estamos hablando de una época donde había un sector de la humanidad que se oponía a la guerra, ¿no? Que de hecho frenó la guerra. Ese sector de la humanidad que estaba dedicada al arte, estaba en contra de la idea de que solo había que producir, que había que dedicarse también a sentir, a producir desde el punto de vista simbólico, ¿no? Se había apropiado del consumo del cannabis. ¿Pero por qué? ¿Qué diferencia hay con otro tipo de sustancias? Hay 3 tipos de estímulos posibles. Los alucinógenos, que son el LSD, hongos, los estimulantes del sistema nervioso, entre los que se incluye al MD, a la cocaína, ahí puede entrar la cafeína también, y están los depresores del sistema nervioso, ¿no? Entre las que está el cannabis, el alcohol y otros. ¿Qué pasa con los depresores del sistema nervioso? Los depresores te relajan y te conectan con tu cuerpo o con tu presente. En cambio, los que son estimulantes son los que te ayudan a producir, ¿no? Los que te ayudan a... Eso sería el café, por ejemplo, uno de ellos. Entre ellos, por ejemplo, te ayudan o yo lo que estoy tomando yo ahora, que es mate. Te dan energía, actividad y sos útil para el otro. La idea es encontrar un equilibrio entre esas dos funciones. El sistema quiere que vos puedas servir como un soldadito de la producción. El problema es que si todos nos dedicáramos solamente a eso, no habría manera de construir las formas de vincularnos, la historia. No habría manera de producir lo simbólico y por lo tanto seríamos robots que nos estaríamos asesinando a nosotros mismos. Bueno, básicamente lo que está pasando ahora es que casi estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Así que es importante debatir de estos paradigmas, ¿no? Donde va a cambiar también el mundo. Ya el mundo está virando hacia otro lado y está queriendo un cambio de ciclo en lo que respecta a todos los países de este planeta y la forma de vivir, porque si bien yo siempre digo, ¿no? La tecnología va avanzando, pero nosotros vamos a pasos lentos, aún seguimos mirándola desde lejos. Por ejemplo, en este caso, el tema del cannabis, que es un tema de salud, que cuánta gente podríamos salvar. Y estoy leyendo ahora en este momento de las enfermedades que puede curar el cannabis, que es el VIH o SIDA. ¿Esto es posible también? Que a través del cannabis... No cura el SIDA, pero lo que tiene es que nuestro cerebro tiene un sistema endocannabinoide, del cual no hablo mucho en la nota porque como es un concepto de salud, es mucho más serio y profundo como para ponerme a explicar en una nota que lo que explica es la relación de la información, principalmente y sobre todo el caso y la cuestión legal. Pero si pueden investigarlo, van a ver que las neuronas nuestras están preparadas y se conectan de determinada manera. Entonces, el cannabis lo que hace es activar esos receptores y, por lo tanto, mejorar determinados sistemas que son propios del cuerpo, ¿no? ¿Es como oxigenarlo y darle más velocidad? Sí, por eso te da sueño, le da velocidad a todo el metabolismo, por eso haces rápido una digestión. Y lo que tiene, por lo menos en mi cuerpo, cada cuerpo es distinto. Recuerden, cada cuerpo reacciona diferente a todas las sustancias. Exacto. Pero lo que tiene es que lo que logra la marihuana es destrabar a veces mecanismos traumáticos de tu mente. Entonces yo en mi caso lo uso para poder paliar las situaciones de violencia de género que viví y que sigo viviendo y de acoso político, por ejemplo. Lo ideal sería no vivir esas situaciones, no tener que
después vivir las consecuencias del consumo de cannabis, que son el cansancio o la falta de concentración, pero es mucho más lo que me ha salvado la vida. Yo empecé a consumir a los 24 años. Hasta ese momento tenía asma nerviosa y crisis de angustia cada vez que me pasa algo horrible, porque me pasaron cosas horribles. Y bueno, he pasado por el salbutamol, por abrazos llenos de angustia, o como que necesitaba que alguien me abriera los pulmones. Y eso, por suerte, lo pude resolver con el consumo de cannabis, que reitero, no es la solución. La solución siempre es mejorar el foco que inicia el conflicto. Pero sí, de todas las medicinas, creo que es la más noble, porque en mi propio cuerpo puedo decir que me ha salvado. Pero vos me preguntabas del SIDA. Todo lo que implica un tratamiento de enfermedades tiene que ser indicado por médicos. Exactamente. Bueno, el autismo también. Está comprobadísimo cómo ayuda a manejar el dolor, la angustia psicológica que genera cualquier tipo de enfermedad y después los propios síntomas de las enfermedades. Es una cura para la epilepsia. Yo he conocido casos de mujeres conservadoras cuyos hijos tenían epilepsia y no les indicaban el cannabis. Y vos sabés que eso tiene de todas las sustancias la mayor probabilidad de acción, pero por los médicos que están cegados, porque son justamente formados por espacios ultraconservadores, vinculados a estos intereses, bueno, esa droga no se le proporciona y es un derecho también. Bueno, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Ese conservadurismo que aún sigue persistiendo en este país y en algunos sectores más que nada. Porque también... Sí, que se disfraza de conocimiento. Eso es lo más terrible. Te disfrazan de conocimiento. Bueno, vivimos una pandemia donde se hablaba de todo, ¿no? Esa época de pandemia que hace pocos años transitamos, donde la medicina estaba a la vanguardia de este lugar y la gente, más que nada, pecan por ignorante, porque yo siempre hay que decir, somos ignorantes, y donde se hablaba de todo, y cuestionábamos cosas que no conocemos, y seguimos siendo los mismos todavía. Ahí cuestionamos, por ejemplo, ahora el tema del cannabis. ¿Cuántas vidas podríamos haber salvado si no hubiese esa ignorancia de sectores para poder permitir que esas personas puedan curar? Totalmente, sí. Pero bueno, por suerte cada vez hay menos prejuicio, no hay una mirada tan estigmatizante, aunque se sigue instalando en lo cotidiano. No sé, cuando alguien dice una locura y se que está fumado, estos días lo estoy viendo mucho en el noticiero, lo usan muchísimo para calificar algo negativamente. Eso se ve también a las yo cuando lo veo de digo, turno. pero si estuviera fumado diría algo mucho más profundo, diría algo realmente cierto, porque eso es lo que te genera una conexión entre diferentes capas del cerebro o ideas y demás, que logra a veces síntesis o nociones que están guardadas en el inconsciente que no las podrías decir. O sea, no es que uno delira cuando está fumado, uno produce contenidos y conocimientos quizás mucho más reales, ¿no? Por estar en contacto con otras capas de uno mismo. Todo depende, por supuesto, de la conformación de la personalidad, de qué cosas tenés ocultas, de qué traumas viviste, de cuánto te mentís a vos mismo. Mucha gente, y esto es una idea mía, absolutamente mía, con respecto a los malos viajes. Yo creo que por eso también hay tipos de sustancias, tipos de cuerpos y demás, porque hay tipos de mentes, ¿no? Hay gente que se miente a sí misma, que no puede elaborar bien los duelos y que entonces en el contacto con esta desinhibición de los frenos y de las barreras y de las corazas que nos hace la mente, entra en pánico. Pero no es un problema de la planta, no es un problema de sustancias, ¿entendés? Sino Exacto. de la mente dañada. Entonces, bueno, hay toda una relación que tiene que ver con eso, con la verdad, con no poder mentir, con vincularte con la esencia de las cosas, que la hace revolucionaria la planta. Y con respecto al tema del uso del cannabis, ¿no? Medicinal, usted Sí. siendo docente y también de derechos humanos, ¿esto no es parte del derecho humano de querer estar sano, de querer seguir viviendo? Y por supuesto, porque aparte es soberanía sobre el propio cuerpo y es increíble que alguien tenga que ir preso por una planta, ¿no? Qué ignorancia, ¿no? Una persona que tenga algún consumo problemático, que sea adicta, esas personas que no pueden parar de fumar. Yo les digo dos cosas. Por un lado, que muy importante poder mirar a la persona que, primero esto, que si consume todo el día, no necesita fuma todo el tiempo, ya se satura. O sea, vos llegás a un nivel de saturación y después todo lo que vas consumiendo es como si fuera que consumís tabaco. No existe una sobredosis, no hay un límite que se pueda exceder, porque tu propio cuerpo, como forma parte del cuerpo los receptores de la sustancia, sabe administrarla, entonces también la rechaza cuando... Sí, pero la droga hace muchísimo daño a la mente, que la mente se debilita de tal modo que es mucho peor. O sea, el tema del cigarrillo sí está bien, son los pulmones, pero
la mente y de una persona joven, o sea, sí, perdés la capacidad. tenemos que saber bien la diferencia del que es para curar y el que es puro, digamos, y el que es para droga, para alucinógeno. Sí, en realidad tiene dos componentes, pero lo que yo iba con respecto a cuando vos fumas mucho y demás es que no deberíamos discriminar a quienes por ahí fuman todo el tiempo, porque primero hay una persona que está fumando todo el tiempo y no es que atrás de cada cigarrillo de marihuana que consuma va a estar más drogado. ¿Por qué no? Porque ya llega a un nivel de saturación y después lo que hace es consumir por esa ansiedad de consumir sin que se siga agregando dosis. Pero no podemos dejar de ver a esa persona como una víctima de una adicción. Y como toda adicción, para ser sanada, necesita que no se la mire con prejuicios. Si vos una persona que ya está mal, la mirás como que está haciendo algo que está mal, la estás marginando y estás agudizando su problema, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso, obviamente. Por supuesto. Hay que mirar a una persona que está consumiendo cannabis de la misma manera que una persona tomándose una lata de birra. O sea, no podemos generar un prejuicio que genere más daño a esa situación. Después, sí, obviamente, reflexionar sobre todos los sistemas que se van suprimiendo y, por supuesto, que las personas no necesiten sacarse el estrés o apalear la pasión de la vida, sino que tengan ganas de estar totalmente bien en contacto con su presente sin acudir a ninguna sustancia. Y eso es salud integral, ¿no? Exacto. Daniela, última pregunta y la dejamos en libertad. Le agradecemos la posibilidad de tener al aire. Aquellas personas que necesitan para seguir viviendo y poder apalear esas problemáticas de salud que necesitan el consumo del cannabis, ¿qué ha quedado esa ley en el Congreso? No está en agenda. Habían querido disolver el ReproCam, que es el registro donde la gente puede tener plantas en sus casas, que eso fue un logro histórico de la Argentina, porque no se quería permitir el autocultivo. Finalmente se logró. Y por ahora lo que tenemos es ese fallo, que es un precedente para que continuemos como estábamos. Lo que debería hacerse es seguir estudiando las propiedades de todo esto, intervenir desde el Estado en la producción de la industria en sí, porque realmente se puede generar mucho trabajo, ¿no? Trabajar sobre la prevención de adicciones, trabajar en la información, sobre todo con los jóvenes, de todas estas herramientas que implican el consumo responsable, porque si vos prohibís, si vos negás la información, los destinás a la clandestinidad y a la posible, la posible caída de la no autorregulación, ¿no? En cambio, si vos podés brindar la información que se necesita, sin prejuicios, los jóvenes pueden elegir y decir, bueno, una vez por semana o no, hasta los 20, o es como con la sexualidad. Exacto. De lo que no se habla, pareciera que no existe, o pasa al sistema tabú, y se convierte en dolor, en opresión, se convierte en prejuicio, y bueno, sobre todo se convierte en control, ¿sí? Porque estamos hablando de los cuerpos que tienen soberanía y que tienen que poder acceder a la información necesaria para poder tomar decisiones certeras. Mientras que el alcohol se celebra, el cannabis el cigarrillo también se celebra, exactamente. Y el cigarrillo, que es otro gran negocio y otro gran problema para la salud de muchos, se sigue vendiendo como nada. Exacto. Y acuérdense que el derecho al goce también es salud y es un derecho humano. No podemos seguir separando las risas del concepto de salud. No, o sea, una persona que se ríe es una persona sana. Entonces, si una persona sale con sus amigos y tiene una situación que le genera tanta felicidad, que se llena de vida, después va a vivir toda esa semana quizás con otro condimento. Entonces, no podemos seguir siempre señalando al goce como un enemigo de la productividad, cuando no hay productividad mejor que el de una persona feliz, ¿no? Me quedo con una frase de su red social: seamos libres, que los demás no importa nada, lo decía el gran general San Martín. Bueno, por eso, porque el arte, la música, la espiritualidad, todos los conceptos que hacen a la comunidad están vinculados a la explotación de esa sustancia y son bastante anticapitalistas, antisistema, ¿no? Porque te conectan con tus emociones y porque ayuda a resolver problemas que muchas veces el sistema está entrenado para usar esos mismos motores en función del consumo. Hay muchos vacíos que tienen que ver con la soledad, con la angustia, con los traumas, que los llenamos consumiendo, entrando en apuestas ilegales o cualquier otro sistema de contención de nuestras pasiones. Bueno, si existen herramientas para producir cultura o para acompañar las necesidades emocionales cuando
aparecen, las tenemos que conocer, ¿no? Y obviamente construir salud integral. Es lo más importante. Para que todas las personas sean libres. Obviamente también libres del cannabis, de no necesitar nada para ser felices, ¿no? Pero lo que menos necesitamos es el prejuicio Tal cual. y la dificultad para acceder a nuestros derechos. Daniela, un placer tener al aire y muchísimas gracias por compartir este momento de hablar de realmente lo que mucha gente necesita, más que nada la salud, y que esto no siga siendo tabú. Bueno, gracias a ustedes por hablar de esto y por esta radio hermosa, y cuiden ese río que nos une, por favor. La invitamos cuando quiera venir a disfrutar de estas playas, no solamente en el verano, sino también puede disfrutar durante la primavera, que hay lindos lugares para conocer en Colón, Entre Ríos. Todo el año. Están a un paso. Claro, es muy cerca. Más ahora con la autovía, sí. Están a un paso. A un paso. Bien, así pasa la periodista Daniela Fariña, hablando del tema del cannabis, del uso medicinal, que cuántas vidas podemos salvar y cuántas vidas podemos alargar en esa gente que está padeciendo algún problemita de salud.